Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie, coordinadora de marketing en FitFlow. FitFlow es una empresa multinacional líder en soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañocider. El día de hoy tocaremos el tema de ventajas del uso de Sapphire Plus a cargo de Diego Caligari de Johnson Controls. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen durante esta presentación y las responderán al final del seminario. Ahora los dejo a cargo de Diego. Buenas tardes, bienvenidos a todos. No sé si están viendo bien la pantalla. Lo que vamos a hablar hoy es sobre lo que es el Sapphire Plus. El Sapphire Plus a nivel de normativa figura en la norma como FK 5112 o como C6 fluoroquetona. En realidad no es un fluoropropano, sino que es una fluoroquetona. Y la fórmula química es la que tienen allí arriba, CF3, CF2, CO y un montón de cosas más que son prácticamente indescifrables. La ventaja de este agente es que no posee bromo en su composición y sí flúor, carbono y oxígeno como composición química. En cuanto a las propiedades físicas, la temperatura de ebullición es 49 grados. Si lo comparamos con el FM200 o con el CO2, el FM200 tiene menos 16 grados y el CO2 tiene menos 78. ¿Qué significa esto a un nivel práctico? Que a temperatura ambiente, a temperatura de 20-30 grados, el NOVEC lo encontramos como agente líquido, con una pequeña capa de evaporación, como podemos ver cuando vamos a una estación de servicio a echar combustible y vemos la nafta líquida y sobre la nafta podemos ver una pequeña película de vapores que está evaporando, pero básicamente es un líquido. En cambio, si comparamos con el FM200 entra a ebullición a menos 16 grados, por lo tanto, a temperatura ambiente, 20, 25, 30 grados, está completamente gasificado y de hecho está a una presión superior a la atmosférica, por lo tanto debemos transportarlo, debemos movernos en recipientes presurizados para poder moverlo en estado líquido. Algo un poco más, digamos, más grave o más extremo sucede con el CO2, que evapora a los menos 78 grados. Por lo tanto, si lo queremos tener en estado líquido, lo tenemos que tener a una presión muy alta. De hecho, los cilindros de CO2 están conformados en una única pieza. O aquellos sistemas de CO2 que se llaman sistemas de baja presión, son recipientes de varias toneladas, 1, 2, 3, 4 toneladas, que se mantienen en forma permanente refrigerado por abajo de los 78 grados para tener una masa líquida de CO2 y cuando salen a la temperatura ambiente vaporizar rápidamente. En cuanto a la densidad del líquido, es de 1,6 kilos por litro o 1.600 kilos por metro cúbico. De vuelta aquí, lo importante no es el dato, no es la densidad, sino comparación con el agua. Es más pesada que el agua y en comparación con el aire, es mucho más pesado que el aire. Por lo tanto, cuando hacemos una descarga de NOVEC, va a tender a depositarse o a irse hacia la parte baja de la sala. De hecho, después vamos a ver, un poco se limita a la altura de los rociadores en cuanto a los difusores o las boquillas de descarga en cuanto a la altura que se pueden poner, y si la sala tiene más altura debemos poner una doble fila. ¿Por qué es eso? Porque al tener una densidad mayor que la del aire va a tender a bajar, va a tender a irse a la parte baja una vez que se produzca la descarga. El volumen específico de gas a una atmósfera es 13,6 kilos por metro cúbico y el volumen específico de gas es 0,0733 metros cúbicos por kilogramo. Estos datos van a servir después cuando apliquemos la norma o cuando hagamos cálculos para poder determinar la cantidad de agente que se necesita por volumen de sala a inundar.
En cuanto a la presión de vapor a 25 grados es de 0,4 bar, o sea, a presión atmosférica, perdón, a temperatura ambiente, 20-25 grados, lo que manejamos habitualmente. A temperatura 25 grados, si nosotros lo tenemos en un recipiente, este recipiente va a estar presurizado y va a tener una presión de 0,4 bar. 0,4 bar por encima de la presión atmosférica, o sea, podríamos decir que es una pequeña presión, no es muy importante, de hecho, por esa razón podemos tenerlo en un recipiente plástico sin ningún problema. Lo único que vamos a notar que ese recipiente está, podríamos decir, como inflado o rígido porque la presión interna lo mantiene más firme. Pero podemos transportarlo en recipientes plásticos, de hecho. Bien, estamos tratando de que esto avance. Bien. Importante, ¿por qué el NOVEC empieza a tener tanta trascendencia? ¿Por qué se empieza a posicionar? Porque es un agente muy limpio, muy ecológico desde el punto de vista medioambiental. Nosotros teníamos los salones. Primero que nada, algo que no les había comentado, estos agentes, al igual que el FM200, al igual que el HFC 125 y el F13, figuran en la NFPA 2001 porque son agentes que no agotan la capa de ozono, no tienen ningún impacto sobre la capa de ozono. ¿Cuál es el segundo problema que empezamos a tener? Bueno, ¿qué impacto tienen estos agentes con lo que es el calentamiento global? El calentamiento global viene dado porque en la atmósfera se depositan ciertas sustancias que dejan entrar los rayos UV, pero no los dejan salir una vez que calientan la superficie. Es lo mismo que pasa dentro de un vehículo que lo dejamos al sol, la radiación entra por los vidrios, al pegar contra lo que son las superficies negras del vehículo, cambia su rango de emisión y quedan encerradas dentro del auto. Bueno, los agentes de efecto invernadero crean el mismo ambiente o la misma situación en la atmósfera, generan una capa que deja entrar los rayos ultravioleta, cambian cuando radian con la superficie y no dejan que esos rayos salgan de la Tierra. Por eso se va aumentando la temperatura. Bueno, ¿qué impacto tienen estos agentes sobre lo que es el calentamiento global? Bueno, el ALOM 1301 tenía un Global Warming Potential, un potencial de calentamiento global de 6.900. ¿Qué quiere decir esto? Esto es en comparación con el CO2. ¿Cuántas veces es más dañino o provoca un mayor calentamiento global comparado con el CO2? El ALON era 6.900 veces más peligroso o más dañino. Cuando pasamos a tener los HFC, o sea, FM200, F13, HFC 125, el GWP, el Global Warming Potential de estos agentes era de 3.500 y logramos un 49% de reducción de impacto. Fíjense, prácticamente nos fuimos a la mitad. Seguimos evolucionando, la industria siguió investigando y llegó a encontrar que el NOVEC era un buen agente para el combate de incendios. Y este agente tiene un Global Warming Potential, un GWP de 1. Es comparable con el CO2. Esto quiere decir que logramos a partir de los HFC y yendo hacia el NOVEC un 99,97% en lo que es la reducción en el impacto de calentamiento global. Por eso se dice que este es el agente, hoy por hoy es el agente desde el punto de vista ecológico más verde, más beneficioso con la atmósfera. Si vemos lo que es el ODP, por otro lado, los salones tenían un Ozone Depletion Potential, un potencial de destrucción del ozono de 16. Los otros agentes que figuran en la NFPA 2001, HFC 23, HFC 227, HFC 125, tenían un potencial de destrucción del ozono de 0 y el Sapphire está dentro de la misma categoría. En cuanto al calentamiento global, vemos que el HFC 23 sí tenía un impacto de calentamiento global mucho mayor que los otros agentes, pero el FM200 y el FC 125, que son los más populares,
pasaron de 6.900 a 3.500 y hoy pudimos reducirlo a 1. Entonces, hoy por hoy es el agente más beneficioso. Y además, sumado a esto, si estimamos los tiempos de vida en la atmósfera, lo que tiene que ver con el Along tenía un tiempo de vida en la atmósfera de 65 años, el F-13 tenía un tiempo de vida en la atmósfera de 270 años, en cambio el FM200 y el 125 andaban por los 30 años. Y el NOVEC pasa a tener 0,014 años, si eso lo traducimos, quiere decir que el NOVEC o el Sapphire, que es nuestra marca, tiene un tiempo de vida en la atmósfera de apenas 5 días. ¿Bien? En cuanto a los temas legales o los temas reglamentarios, hay a nivel europeo, hay una regulación que es el EU European F-Gas Regulation, que hoy por hoy no le aplica al NOVEC 1230 y sí le está aplicando a lo que es HFC 227, HFC 125. A nivel de Europa, se prevé que estos gases vayan a tener un uso o una fabricación limitada en un futuro no muy lejano. No están contemplados dentro de esta regulación lo que es el NOVEC o lo que es el Sapphire. Una cosa antes, ¿qué diferencia hay entre el NOVEC y el Sapphire? El NOVEC es la marca del producto, de la sustancia que ponemos dentro de los cilindros. Sapphire o Zafiro es nuestro sistema que está compuesto por los cilindros y el agente y todo el hardware para poder descargar ese agente. Todo esto, todas las regulaciones surgen a partir del protocolo de París. Acá haciendo un raconto tenemos tres protocolos que se fueron firmando. El protocolo de Montreal, que tenía que ver con lo que es la capa de ozono. Después, se me fue de la cabeza el segundo protocolo, ya me lo acordaré. Y el último protocolo que se firmó y donde surgen las regulaciones a lo que son los FM, los HFC, es el protocolo de París del año 2015. Ahí, si bien no se prohíbe la fabricación, se empieza de alguna manera a regular cuánto tiempo van a poder usarse estos agentes. Bien, si nosotros esto lo graficamos como Global Warming Potential a la izquierda sobre el eje horizontal de Ozone Depletion Potential y le damos un área al círculo proporcional a la vida en la atmósfera, tenemos que el HFC 236, el 227, el Alon 1201 y el Alon 1301 están por aquí. El 236 y el 227 no tienen impacto sobre lo que es la capa de ozono y el NOVEC lo encontraríamos en un puntito apenas por arriba de lo que es GWP y sin ODP, Ozone Depletion Potential. ¿Bien? De hecho, cuando vamos a los compromisos medioambientales, 3M, que es el fabricante del agente del NOVEC, y Johnson Control, que es quien produce el Sapphire de hardware para utilizarlo, dan una garantía de agente por 20 años. Esta garantía, una garantía medioambiental, indica que si en los próximos 20 años, a partir de que se instale el sistema, por alguna razón medioambiental, se prohíbe el uso de este tipo de agentes, tanto 3M como Johnson Control se comprometen a sustituir este agente por aquella solución que esté aprobada y desde el punto de vista medioambiental se pueda utilizar en el momento en que se descubra que el Sapphire NOVEC no se puede utilizar por temas medioambientales. En cuanto a la seguridad para las personas, decíamos el NOVEC es el agente, el Sapphire es el sistema más conveniente desde el punto de vista medioambiental. Bueno, ¿qué pasa con las personas? Tenemos que mirar dos aspectos, lo que es la reducción del oxígeno. Estos agentes, los agentes sintéticos no trabajan por reducción del oxígeno, por lo tanto el efecto que tienen es despreciable. Fíjense que estamos trabajando con un NOVEC al 4 o 5%.
el desplazamiento de oxígeno es mínimo. Recién podemos hablar de problemas con oxígeno cuando estamos en porcentaje de descarga del 30 y algo por ciento, como se hace con los agentes inertes. 32, 34, 36, ahí empezamos a tener problemas donde el oxígeno empieza a bajar por debajo del 12%. Si hablamos de 5, 6, 7, 8, 10%, no hay prácticamente impacto en lo que tiene que ver con desplazamiento de oxígeno. Para ver el nivel de seguridad, los números, lo que maneja el NFPA 2001 son dos parámetros, el NOAEL, el Low Observed Adverse Effect Level, o sea, el nivel sin efecto adverso observable, y el LOAEL, el Lowest Observed Adverse Effect Level, o el nivel de mínimo efecto tóxico observable. ¿Cómo se hace esto? Se ponen individuos, empiezan a subir las concentraciones del agente, cualquiera de ellos, y mientras ningún individuo de la muestra se ve afectado, estamos trabajando con el NOAEL. En el momento en que el primer individuo se ve afectado, ahí ponemos el número al NOAEL, fijamos el NOAEL, seguimos aumentando la muestra y cuando todos los individuos de la muestra se ven afectados, le damos el número al LOAEL. ¿Qué es lo que pasa con el NOVEC? Se lleva un NOAEL del 10%, y en la práctica habitual se utiliza el agente al 5%. Se siguieron aumentando las concentraciones de agente y por más que subieran no se encontraban efectos adversos en la muestra, por lo tanto se determina que el LOAEL está por encima de 10 y a los efectos prácticos se llega a números que realmente no importa cuáles son porque son muy altos. Otra prueba que también se hace, que no es la más común, por lo menos no he visto investigación para lo que son los otros agentes, para lo que son el FM200 o el HF125, es el LC50 o el test de 4 horas. Es un test que se hace con ratas de laboratorio, también se suben las concentraciones y se observa si los individuos mueren al efecto de los agentes. Y se encontró que en 4 horas de someter los animales a concentraciones del 10%, nunca se llegó a tener muerte de animales, por lo tanto se determina que está por encima del 10% y de vuelta los efectos prácticos no tiene ningún uso porque las concentraciones normales son de 4 o 5% y en algunos casos, que después en todo caso comentamos, podemos llegar hasta el 6%. ¿Bien? De todas maneras, visto estos datos de laboratorio, visto estos ensayos, visto toda la información técnica, si nosotros nos remitimos a la norma NFPA, la norma NFPA tiene lo que se llama un tiempo máximo de exposición de 5 minutos. Dice que ningún individuo expuesto a una descarga de agente gaseoso, cualquiera sea su concentración, así sea el 1 o el 2%, no puede estar sometido a exposición por más de 5 minutos. Eso se traduce a efectos prácticos que nosotros deberíamos evacuar la sala antes de deberíamos, primero que nada, hay otra cosa que dice la norma, evacúe la sala antes de la descarga. ¿Por qué es esto? Primero por un efecto de cómo trabaja la gente. Si yo descargo el gas y después evacúo, estoy ventilando y no logro las concentraciones. Primer tema. Segundo, evacúe la sala antes de la descarga porque ningún individuo debe ser expuesto innecesariamente a los efectos del agente. Y después tiene todo un capítulo de los efectos en la toxicidad y cómo hay que prevenirlos y cómo evitar accidentes. Y esto es, en caso de descarga accidental, las salas deben ser de tal manera, con formación y estar, los procedimientos de evacuación ser de tal manera que ningún agente, ninguna persona se vea sometida a más de 5 minutos de exposición al agente. O sea, en caso de descarga accidental, no podemos exponer al personal a más de 5 minutos en contacto con el agente. Por más que se haya demostrado que no hay ningún efecto, que no tiene ningún problema, que no hay efectos adversos y que a estas concentraciones podemos permanecer. No se permite, la norma no permite la exposición
innecesaria. O sea, las pruebas que se hacían en su momento con FM200 de hacer la descarga, tener a todo el mundo dentro de la sala y mirar que no los afectaba, bueno, dice, ya llegamos a un punto que está demostrado que no hay problema, no haga más esos experimentos, manéjese con estos tiempos. Bien. Y si eso lo pasamos a una tabla, encontramos que el margen de seguridad anda por el 113 y en los peores casos un 67-70%. El ALON prácticamente no tenía margen de seguridad porque no había mucha investigación. El FM200 lo usamos en el HFC227 o FM200. Las concentraciones habituales son de 6,3, 7%. Nos deja un margen de 43%. El HFC23 tiene mejor margen que el NOVEC, pero como decíamos, no se utiliza por cuestiones medioambientales. Y los gases inertes se reduce bastante los márgenes de seguridad que trabajamos. Ya si nos pasamos del 35, 40% que se diseña, ya si nos pasamos del 43, fíjense que tenemos un 3%, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos tener un accidente. Y de vuelta, aquí, si bien el CO2 no es un agente gaseoso limpio, sí se usa para algunas aplicaciones similares, el CO2 es letal. El CO2 mata en concentraciones muy bajas. Fíjense que por arriba del 5% ya empieza a ser peligroso y habitualmente lo usamos entre 35 a 50%. O sea, estamos muy por encima de las concentraciones razonables para salas ocupadas. De hecho, toda la norma NFPA 12 nueva dice o permite el uso de CO2 en aquellos lugares donde no haya ninguna alternativa aprobada o aquellos lugares donde no sean ocupados ni ocupables. Por ejemplo, si tenemos un piso falso, nosotros en un piso falso de 40 centímetros no vive gente, entonces podemos hacer una descarga de CO2 y la norma lo permite sin problema. Pero no podríamos descargar en la sala si es una sala que puede llegar a entrar personal, aunque no sea habitada, puede ser habitable, puede llegar a entrar personal a hacer un mantenimiento. ¿A dónde queda reducido el uso de CO2? En aquellos lugares donde la sala normalmente es peligrosa, manejamos voltajes de 30.000 volts. Si uno entra en una sala que maneja 30.000 volts sin determinadas precauciones, puede sufrir un accidente no por el agente, sino por el voltaje. Bien. ¿Cómo trabaja el agente? Trabaja por desplazamiento de oxígeno, corta la cadena de reacción. No, estos agentes son agentes que trabajan principalmente por física. Extinguen principalmente al eliminar el calor que se está generando en la llama, que se está generando en el fuego. Al momento de la descarga, el fluido NOVEC 1230, nuestro sistema Zafiro, hace que el agente se mezcle con el aire. Esta mezcla de agente con aire tiene una capacidad de absorber calor mucho mayor que el aire por sí solo, o sea, lo que veíamos en física, aquellos que estudiaron ingeniería, tiene un C sub P muy alto. Esta mezcla con gases va a absorber más energía por grado de cambio de temperatura que se experimente. O sea, si yo caliento aire de 20 a 25 grados, absorbe una cantidad de calor. En cambio, si yo caliento NOVEC de 20 a 25 grados, al tener lo que se llama un C sub P mucho mayor, absorbe mucha mayor cantidad de calor y deja a la llama sin calor para seguir trabajando. ¿Existe un efecto de corte de la reacción en cadena por efecto químico? Sí, pero muy, muy, muy limitado. Porque el halón tenía un efecto de corte de la reacción de cadena muy fuerte, pero eso se debía a que tenía una reacción catalítica. Y esta reacción catalítica del halón, que lo hacía muy buen extintor de fuego, lo hacía muy buen destructor de la capa de ozono. ¿Cómo trabaja entonces? Tenemos una sala donde no se ha producido la descarga, tenemos aire a 20 grados, se produce un incendio, ese aire va a entrar en la llama, va a contribuir, el oxígeno va a contribuir al incendio y va a generar
va a hacer un cambio de temperatura de 20 a 500 grados, va a tener un salto térmico de 480 grados. Ahora, en la segunda situación, si nosotros introducimos agente en esa sala, el aire y el agente químico se van a mezclar, el agente gaseoso se van a mezclar, y quien va a pasar de 20 a 500 grados no va a ser solo el aire, sino que va a ser el aire más el agente. El salto del aire va a absorber muy poquito calor, pero el salto del agente de 20 a los 500 grados, los 480 grados que tiene que tener de cambio de temperatura el agente, va a hacer que absorba muchísimo calor. Y este calor que absorbe se lo va a sacar a la llama. Esto va a pasar innumerable cantidad de veces en un par de ciclos. Esto va a hacer que la llama termine extinguiéndose porque va a terminar cortando, permítanme ir para atrás, va a terminar cortando esta pata de la reacción. Ya no vamos a tener calor para generar elementos volátiles. Esos elementos volátiles se van a prender fuego, esos elementos que prenden fuego van a generar calor, ese calor va a generar elementos volátiles. Bueno, vamos a cortar la reacción por el lado de absorber o robarle el calor a la reacción. Bien. Y acá vemos cómo trabaja. Lo que tenemos es un recipiente, vamos a prender una vela y lo que vamos a hacer es mover un frasco con Novec. Y prácticamente cuando empezamos yo les dije que el Novec era mucho más pesado que el aire. Acá vemos que el Novec, el líquido, sigue dentro de la botella. No hemos descargado Novec de la botella. Y la llama se apaga. Vamos a pasarlo un poquito para adelante. Vemos simplemente lo que hace la persona aquí, hace que el líquido sigue por aquí abajo, los vapores empiezan a salir y esos vapores ni siquiera sacó líquido, los vapores son los que bajan porque son más pesados que el aire y terminan apagando la llama de la vela. ¿Bien? ¿Por qué entonces usar nuestro sistema Zafiro? ¿Por qué usar Novec? Porque es el mejor reemplazo para el Alon 1301, tiene la misma eficiencia en cuanto al apagado del incendio, pero sin ningún impacto ambiental y muy bajo impacto para la seguridad de las personas. No contiene bromocloro, tiene el más bajo índice el índice de calentamiento global y la menor vida en la atmósfera. Es seguro para las personas, no es conductor de la electricidad, que es lo que buscamos en este tipo de agentes porque lo vamos a usar normalmente para riesgos eléctricos. Es fácil de transportar, por la explicación que he dado hoy al principio, a temperatura ambiente, se transporta como el líquido y tiene una presión muy poquito por encima de la del aire, por lo tanto lo podemos poner en un recipiente plástico. No deja residuos tras las descargas y no causa daño a espacios de máquinas, equipo electrónico, pinturas, libros u objetos de arte. Bien. Y acá tenemos una prueba de fuego bajo un piso falso. Van a observar que primero se va a prender por aquí atrás. Tenemos una lata con combustible, se va a prender, se va a dejar que el fuego avance y recién después de un cierto tiempo se va a producir la descarga. Si nosotros vamos al caso real, la detección va a actuar muchísimo antes que lo que nosotros permitimos que evolucione el fuego. Por eso yo siempre digo que las normas muchas veces son bastante más rigurosas que la realidad y tienen unos márgenes de seguridad muy interesantes. Entonces ahora vamos a ver, no se produce, se espera que la llama evolucione, después de un cierto tiempo recién se produce la descarga de agente, pero eso está hecho a propósito por protocolo de lo que es el ensayo.
Bien, otro tema que es importante y que estoy tratando de buscar en la película para mostrárselos es que cuando se produce la descarga, el primer momento que se produce la descarga, van a ver que en ese punto queda una nube. Bueno, eso que estamos viendo en realidad es, al salir el agente, enfría el ambiente y el vapor de agua que hay en el ambiente, el agua que está en el ambiente evaporada se transforma en vapor de agua, pero rápidamente, una vez que termina la descarga, se disipa, se vuelve a evaporar el agua. Esto es el efecto de enfriar las pequeñas gotas que está habitualmente en el aire. Pero una vez que termina la descarga, o antes de terminar la descarga, ya ahí queda aclarado el aire, nuevamente ese vapor se disipa y el agente se empieza a distribuir por la sala. Cuando llega a lo que le decía, un varios ciclo de enfriamiento, termina apagando la llama. ¿Bien? Hasta aquí lo que tiene que ver con el agente, con el efecto y cómo trabaja. Bueno, ¿qué es el Sapphire o Sapphire Plus? Bueno, es el sistema que nos permite pasar del agente metido dentro de un cilindro, un recipiente, a descargarlo en el ambiente y que apague un incendio. ¿Bien? En el año 2002, Novec lanza lo que es el producto o el sistema de Zafiro, y en el año 2014 se empieza a trabajar en un proyecto de mejorar nuestro primer nuestro primer hardware y lograr un producto más eficiente, principalmente apuntando a lo que son las salas de gran tamaño. ¿Tá? El alcance del proyecto fue poder desarrollar un software propietario. Hasta el momento, con los sistemas de Sapphire común o de FM200, nosotros adquiríamos software de lo que era Hughes. Hoy por hoy hemos desarrollado un software basado, propietario, de Ansul, y que además está basado en las propiedades del Novec, porque los software actuales, todos los software que se utilizan hoy por hoy para FM200 o para HFC 125 están basados en las propiedades de la LOM y no se había hecho una actualización a lo que son las propiedades físicas y químicas, físicas principalmente de lo que es el Novec. Se aumenta la densidad de relleno utilizable para Sapphire, se puede poner más agente dentro del cilindro, se incrementa el rendimiento del sistema para permitir tuberías más largas. Eso se hace aumentando la presión dentro de los cilindros, se incrementa el rango de temperatura máxima del producto. Las certificaciones normales del producto están entre 0 y 50 grados. Nosotros hicimos protocolos más amplios junto con los laboratorios para tener temperaturas por debajo de 0 grados y por encima de 50 grados para condiciones extremas de instalación. Y se desarrollan válvulas selectoras que hasta el momento nosotros no teníamos, que estén aprobadas por ULFM. Teníamos válvulas selectoras para los sistemas europeos, pero esas válvulas nunca se habían sometido, nunca se habían propuesto a UL y FM para su aprobación. El nitrógeno es lo que se utiliza como propulsor de los agentes limpios. Si nosotros pudiéramos ver una imagen dentro del cilindro, lo que tenemos es agente en estado líquido y en la parte de arriba del cilindro tenemos una mezcla de ese vapor del agente con nitrógeno, que es lo que presuriza y trabaja como pistón para descargar el agente. ¿Bien? Para aumentar el rendimiento de los sistemas, o sea, para poder tener tuberías de menor diámetro o más largas, lo que se necesita es contar con nitrógeno adicional para tener mayor pistón de empuje. Esto podemos hacerlo poniendo un cilindro externo, o sea, tener un cilindro con Novec, solo con Novec, y un cilindro de nitrógeno al lado que sea el que presuriza, el que le da el impulso al cilindro de Novec, o aumentando la presión dentro del contenedor. Tyco en su momento evaluó ambas opciones y llegó a la conclusión que la económicamente más rentable y técnicamente
más aplicable era aumentar la presión dentro del contenedor. El uso de doble cantidad de cilindros no parecía ser una buena solución, tanto desde el punto de vista del espacio ocupado dentro de la sala, como también si lo queremos ver desde un punto de vista medioambiental, porque por cada sistema deberíamos fabricar 2 cilindros en lugar de un cilindro con mayor presión. Bien. Y se llegó a la conclusión que se puede alcanzar igual cantidad de nitrógeno que con una presurización externa si nosotros aumentamos la presión del cilindro. Nosotros nos estamos yendo a 70 bar de presión. Y otra cosa que nos permite es, podemos verlo desde 2 puntos de vista, tener mayor pistón de empuje o en el mismo espacio tener 3 veces más cantidad de nitrógeno. Si nosotros dejamos este espacio y presurizamos a 24 bar, tendremos una cantidad de kilos X. Si nosotros presurizamos a 70 bar, o sea, 3 veces más presión, nosotros podemos meter 3 veces más nitrógeno en el mismo espacio y por lo tanto tenemos 3 veces más pistón de empuje. Bien, entonces, aumentar la presión de nitrógeno dentro del cilindro puede lograr un rendimiento equivalente a tener un cilindro de presurización externa, por lo tanto menores costos de hardware, menor costo de instalación y servicio. Cada vez que vayamos a hacer un mantenimiento, en lugar de tener que atender un cilindro, tendríamos que atender 2. El diseño es más flexible con esta solución, con tuberías más largas que los sistemas convencionales. Y también podemos lograr densidades de llenados más altas, tener densidades de llenados más altas y también tener densidades de llenados más bajas. Podemos ponerle menor cantidad de gas al cilindro y tenemos pistón de empuje suficiente. Lo que pasaba con los sistemas de 24 bar, que si nosotros nos íbamos con densidades de llenado muy bajas, terminábamos sacando nitrógeno en lugar de FM200 o NOE. Todo esto se hizo respaldado por las certificaciones que permiten aumentar la densidad o bajarla, y el software sigue funcionando con estos parámetros. ¿Cuáles son las características claves de estos sistemas? Bueno, tenemos cilindros sin costura. Al tener que trabajar con 70 bar de presión ya no podemos utilizar cilindros soldados. Y se sumaron un par de opciones de actuación de los sistemas. Podemos tener actuación eléctrica, podemos utilizar los sistemas de Automan que tenemos para lo que son los sistemas de inerte. Hay una opción de Automan ATEX, o sea, prueba de explosión para aquellos lugares donde tengamos este tipo de riesgos. Podemos hacer la operación a través de un cilindro piloto externo, alejado del sistema. También existe la opción de disparo manual local o de disparo neumático atendido por dicho cilindro piloto. Agregamos válvulas selectoras, se cambió todo el sistema de las mangueras de descarga para los cilindros. Las válvulas, se incorporaron válvulas de retención en la conexión de las mangueras al colector. Se incorporan también manómetros con contacto, eso quiere decir que el manómetro tiene incorporado el presostato y podemos cablear estos manómetro presostato, podemos cablearlo a una central de incendio y tener una señal de baja presión en los cilindros, o sea, el cilindro termina continuamente monitoreado y reportando a la central en caso que haya una baja de presión. Los soportes de contenedor pueden ser para fila única o doble, y Tyco desarrolló su propio software de cálculo, como habíamos dicho anteriormente. En cuanto a los componentes, aquí vemos una batería completa, los cilindros, lo que son los herrajes, los latiguillos de descarga con su válvula antirretorno, colector, pressure switch de descarga, manómetros cableados y todo lo que compone el sistema de descarga de una batería. Y como decíamos, incorporamos válvulas direccionales que nos permiten atender alternativamente distintos riesgos. O sea, si nosotros tenemos 3 riesgos que atender, la sala A roja, la sala B azul y la sala C verde, podemos tener 3 salas con el mismo tamaño o
tres salas de distinto tamaño. Si la sala, la roja y la azul tienen 200 metros cúbicos, la sala verde puede tener 100 metros cúbicos y nosotros lo que vamos a hacer, vamos a operar distinta cantidad de cilindros cuando vamos a descargar. Bien, acá tenemos una batería armada con dos direccionales. ¿Cómo se produce la descarga de esta batería? Bueno, se produce la detección en la sala 1. La lógica de detección, la central de incendio, va a activar la solenoide que tenemos en el botellín y va a activar la solenoide que tenemos en la direccional 1. Se activa el botellín, el agente sale del botellín, esta solenoide la va a encontrar cerrada, esta la va a encontrar abierta, el gas nitrógeno va a continuar su camino, nos va a abrir esta direccional y el agente va a seguir su camino, el nitrógeno, y va a activar el primer cilindro. Y acá tenemos una conexión al segundo cilindro, pero en este punto tenemos colocada un antirretorno. Por lo tanto, estos dos cilindros con esta direccional no se van a activar. Y vamos a atender la sala con el primer cilindro únicamente. Decíamos, se pueden atender fuegos en salas en forma alternativa. Una vez que se produce la descarga, tenemos que reponer el cilindro para que el sistema quede operativo. No queda operativo en forma instantánea, sino que queda anulado hasta que repongamos el gas que se gastó. Si en cambio vamos a activar la segunda direccional, vamos a activar la solenoide del botellín, la solenoide del segundo riesgo, el gas sale del botellín, pasa por esta solenoide y continúa su camino a la direccional. No va a poder activar la primera direccional porque esta solenoide está cerrada. Una vez que activa la direccional, el nitrógeno sale de la direccional, va a activar el primer cilindro, va a activar el segundo cilindro y va a pasar en la dirección correcta por el antirretorno y va a activar el tercer cilindro. O sea, la primera direccional nos va a activar solamente un cilindro, la segunda direccional nos va a activar la batería completa. De esa manera podemos programar lógicas para una sala grande y salas más pequeñas que únicamente usen parte de la gente que estamos almacenando. Y acá viene otro tema importante, como decíamos que el NOAEL y los márgenes de seguridad son muy grandes, nosotros podríamos tener salas que, si bien no sean una sala una tercera parte de la otra, sino que sea un poco más chica, si nosotros descargáramos una cantidad de agente extra porque no podemos modular los cilindros para que nos dé exactamente para las salas que vamos a atender, esa cantidad de extra no tendría ninguna afectación sobre el personal. ¿Bien? Si tuviéramos una sala de 200 metros cúbicos, de 300 metros cúbicos, descargamos los tres cilindros, la segunda sala tiene 100 metros cúbicos, descargamos un único cilindro, pero si la segunda sala solo tiene 75 metros cúbicos, este cilindro nos daría sobrado, pero como los márgenes de seguridad para las personas están muy por encima de lo que descargamos, el agente extra que descargáramos no tendría afectación sobre el personal. Y acá tenemos un esquema general de cómo poder actuar una batería. Bien, acá tenemos la válvula de retención, el rojo y el azul activan el primer cilindro y toda la batería, el verde en cambio activa desde el cilindro 3 hacia la izquierda, o sea, activamos solo media batería. Se pueden hacer lógicas de una válvula que active todo, la segunda válvula que active 4, la tercera válvula que active 2, como sea necesario. Es cuestión de hacer la lógica y sentar, programar un poco la forma de descarga. Y acá vemos la foto de los elementos. Estas son las válvulas direccionales. La válvula direccional consiste en un tubo con una válvula bola y un pistón neumático externo. Por lo tanto, la pérdida de carga de la válvula es muy baja y esto nos permite también, cuando hacemos direccionales, tener mucha distancia de descarga. También se suministra lo que son entrerroscas para unir lo que es la cañería con la batería. Y vemos aquí el botellín piloto para actuación externa de la batería.
Y acá tenemos un detalle de lo que son las antirretorno. ¿Ah? Todos los cilindros vienen con su etiqueta de las condiciones de llenado, y después viene también la cantidad de agente, peso del cilindro, peso del cilindro vacío, peso del cilindro con agente, de manera que cuando vayamos a hacer los mantenimientos podamos controlar esto. La válvula que estamos usando es la misma válvula que utilizamos para el sistema Sapphire convencional o para el sistema FM200, lo único que esta válvula para trabajar a 70 bar se ha reforzado un poco en los materiales. Y la válvula del botellín piloto es similar a la que usamos hoy para los sistemas de inertes, y la válvula que originalmente utilizaba LPG para todos sus sistemas de CO2 y todos los agentes gaseosos. En cuanto a los contenedores, tenemos una serie de contenedores certificados por DOT del Departamento de Transporte de Estados Unidos, y también una serie del Departamento de acuerdo a la Reglamentación Europea de Transporte. Son todos cilindros de costura, y aquí otro tema importante: estos cilindros se construyen por extrusión en frío de una pieza metálica, por lo tanto, la variación, hay una tolerancia en la altura de más 10 menos 5%, por lo tanto, se suministran con un latillo de ajuste de altura. Bien, las pruebas hidráulicas se hacen a 180 bar y la presión de trabajo máxima a 120. Fíjense que nosotros los estamos trabajando a 70 bar de presión. Bien. Y en cuanto a las válvulas, tenemos dos medidas: 25 milímetros, 15, 30 y 45, y 50 milímetros los cilindros de 60, 120 y 180 litros. Como ven, también se redujo bastante la cantidad de cilindros que utilizamos, porque el rango de llenado también se varió. Se puede llenar desde 0,3, antes se llenaba de 0,5 hasta 1,4, o sea, tenemos un rango de llenado mucho menor y un rango de llenado mayor, lo que nos permite que cada cilindro pueda llenarse con mucho menor o mucha mayor cantidad de gas, y con menos cantidad de cilindro podemos cubrir todo el espectro de carga necesaria. Bien, en cuanto a la válvula, les decía, es la válvula que originalmente estábamos usando para FM200 o para NOVE, con la única diferencia que se hizo un refuerzo en los materiales. Los tamaños nominales vienen de 1 a 2 pulgadas, y de vuelta presiones máximas de trabajo 120 y la prueba hidráulica 180. De vuelta, fíjense que estamos trabajando a 70 bar de presión. Prácticamente pueden llegar a trabajar al doble de la presión de uso normal. Bien, se rediseñó la válvula original, sobre todo en el tema que tiene que ver con los asientos y los pistones de actuación. En cuanto a la solenoide, de vuelta, tiene una mayor fuerza, se optó por una mayor fuerza, más potencia para la descarga, y de acuerdo a lo que pide el protocolo UL, la certificación UL 864A, esto es una nueva exigencia, se incorpora el interruptor de posición. ¿Qué quiere decir esto? La norma UL, a partir del año, creo que es 2016, exige que si la solenoide se retira del cilindro, se active una alarma. Eso nosotros hasta que se diseñó esta solenoide lo hacíamos por una pieza que se colocaba externamente, que tenía un microswitch, que si alguien iba a retirar la solenoide, el microswitch quedaba abierto, y eso era lo que monitoreábamos a la central. Hoy ese microswitch viene incorporado dentro de la solenoide, y si por alguna razón alguien, ya sea por mantenimiento o por sabotaje, desenrosca la solenoide y le deja el sistema desactivado, la central de incendio va a recibir una señal y nos va a decir: señores, algo está funcionando mal. Si a esto le unimos los manómetros presóstatos cableados, tenemos una doble señal. Si el cilindro está bajo de presión, o si alguien retira la solenoide, la central de incendio nos va a estar dando una señal, nos va a estar cantando que algo está mal con nuestro sistema y que es necesario que lo atendamos.
Lo que decíamos del manómetro, nueva característica, los rangos de trabajo están actualizados. Fíjense que nos vamos a 70 bar de presión y doble conformidad estándar UL, FM y de acuerdo a estándar europeo, N8371 y de acuerdo a UL-FM. Y viene una versión con contacto disponible que es recomendable por lo que les decía. Nos permite monitorear el sistema en forma continua. Y haciendo un poco de domótica, podríamos esa señal también remotizarla y tenerla a un teléfono celular donde quisiéramos. Como los cilindros tienen un ajuste de tolerancia de más 10, menos 5%, se suministra un regulador de altura para permitir esos ajustes en obra. Y latiguillos de descarga con la flexibilidad mejorada, mayor presión de trabajo y un recubrimiento externo para mejorar las condiciones de, para trabajar mejores para trabajar mejor en peores condiciones ambientales. Y estas mangueras vienen de conformidad a la norma DIN EN 853. Bien, y viendo un poco lo que son las características y beneficios, utilizamos cilindros, si comparamos lo que es el sistema estándar con el sistema Plus, teníamos cilindros con costura, pasamos a utilizar cilindros sin costura, menor rango de cilindros, la presión se triplica prácticamente, la presión de nitrógeno la triplicamos, las densidades máximas de llenado para cilindros del viejo sistema con costura andaban en 1,2, hoy nos podemos ir a 1,4. Densidad práctica de llenado, ¿a qué vamos con esto? Si bien la teórica de llenado de los sistemas de 25 bar era 1,2, en aquellas salas grandes donde teníamos que usar cilindros de 120, 140, 200 litros, la realidad era que en la práctica no podíamos meterle más de 0,8 kilos por litro porque no teníamos espacio suficiente para tener un pistón decente a 24 bar. O sea, en teoría yo podía meter dentro de un cilindro de 100 litros 120 kilos, pero eso me dejaba muy poco espacio para tener pistón de empuje y llegar a un lugar alejado. Hoy por hoy, como triplicamos la presión de nitrógeno y la cantidad de nitrógeno que podemos cargar, las densidades prácticas sí aumentan y eso se puede ver. Nosotros hemos estado trabajando con algunos distribuidores, con FitFlow estuvimos trabajando algunos proyectos con el nuevo programa de cálculo y realmente las densidades de carga de los cilindros se van bastante por encima de lo que nos permitía los sistemas de baja. Y otro tema importante, estuvimos viendo un proyecto bastante grande y la solución, se hicieron unos proyectos similares, el proyecto anterior que se hizo en baja presión, debieron distribuir los cilindros dentro de la sala porque si no, no le daban las distancias para descargar, eran salas de 30 metros de largo. Y con el nuevo sistema Sapphire Plus nos permitió poner todos los cilindros fuera de la sala, juntos en una sala de cilindro, y con los 70 bar de presión tener pistón suficiente para descargar en toda la sala, y es más, nos permitió usar direccionales para atender la sala central y las dos salas laterales. Esto era impensable en un sistema de baja presión donde usáramos 900 kilos de gas para descargar en una sala. Bien. Otras diferencias, válvulas selectoras no teníamos disponibles, hoy las tenemos. Cilindros pilotos hoy están disponibles. ¿Por qué es importante el tema de los cilindros pilotos? Porque nos puede permitir, por ejemplo, poner los cilindros dentro de una sala de cilindros a resguardo donde no sean vandalizados y sacar el cilindro piloto a un lugar que es más fácil de proteger porque es un pequeño cilindro de 3, 5, 10 o 20 litros y ponerlo fuera de esa sala e impedir que la batería completa sea vandalizada. O tener un disparo manual alejado de donde colocó los cilindros o jugar con distintas configuraciones del sistema. El interruptor de baja presión ya incorporado, la actuación eléctrica de 24 volt, el interruptor de posición
el interruptor de baja presión incorporado en el manómetro y el interruptor de posición incorporado en la solenoide. Y cuando certificamos el sistema, también se certificó el funcionamiento para 65 grados. Tenemos dos sistemas de Sapphire Plus certificados. El sistema de temperatura estándar y el sistema a 65 grados. Trabajan un poco distinto, cuando hacemos los cálculos tenemos que entrar en distintos puntos de software, pero nos da una gran ventaja para aquellas regiones que tienen altas temperaturas. Y bueno, y las aprobaciones del sistema, UL, UL de Canadá, Factory Mutual, LPCB de Inglaterra. Y en cuanto a las ventajas para la aplicación, todo lo que es mayor longitud de la tubería, acceso con alturas ascensos con alturas mayores, podemos poner la batería en planta baja y descargar en la sala del primer piso, menor restricción al número de tramos, el software funciona mucho más fácil, es mucho más amigable, descarga mucho más cosas. Aquellos diseñadores que se hayan enfrentado a trabajar con 24 bar, muchas veces era muy complicado en salas grandes lograr descargar, había que tener mucho cuidado con los codos, con las T, con la posición de los cilindros, con los diámetros de tubería. Bueno, mejora muchísimo el sistema de Sapphire Plus respecto a los sistemas de baja. Aquí quiero hacer una puntualización, una aclaración. Los sistemas de Sapphire Plus vienen más enfocados a salas grandes, lo vemos ahí en el dibujo de abajo. Si tengo una sala pequeña, 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, 100 kilos, el sistema tradicional funciona perfectamente, no hay mayor problema. Si me voy a salas de 1000, 1500 kilos, que necesito 1000, 1500 kilos, bueno, ahí es donde el sistema Sapphire Plus realmente empieza a rendir. Para salas chicas no aporta demasiado, está pensado para salas grandes, donde llegar con tuberías largas, hacer codos, era bastante complicado. Bien, de vuelta para aquellos diseñadores que han hecho cálculo, los programas viejos restringían la cantidad de gente que había en la tubería 80%, o sea, si yo tenía 1000 kilos, solo podían estar transitando en la tubería 800 kilos y antes que los 200 kilos restantes salieran del cilindro tenía que empezar a descargar esos 800. Hoy el nuevo software me permite tener hasta 300%. Esto quiere decir que los 1000 kilos pueden salir completos del cilindro, transitar completos dentro de la tubería y empezar a descargar completos cuando por los difusores. Para la gente que no ha hecho diseño, esto realmente no le suena o no le parece, no entiende mucho qué le aporta, pero para aquellos que hemos trabajado con software, realmente es una ventaja muy importante. Y bueno, el software basado en los requerimientos específicos de lo que es el NOVEC. En cuanto a la instalación, permite diámetros de tubería menores, en lo que tiene que ver con materiales y la instalación. No es lo mismo mover tuberías de 4 que tuberías de 3, colgarlas y hacer toda la instalación, mayor densidad real de llenado y cilindros de menor tamaño que permite cuando tenemos que hacer mantenimiento para pesar o retirar para recarga o generar espacios para circulación, es mucho más conveniente utilizar los sistemas de Sapphire Plus. Y en cuanto a los tamaños de cilindros, decíamos 15, 30, 45, 70, 120 y 180. Y vemos que las densidades van desde muy poco, 4,5 en 15 kilos, y nos podemos ir hasta los 21. Y en un cilindro de 180 podríamos únicamente llenarlo con 54 kilos y nos podríamos ir hasta los 246 kilos de llenado. En cuanto a las temperaturas, tenemos dos sistemas. Un sistema que anda desde menos 20 a más 65 grados y ahí nos permite densidades de 0,3 a 1,35 y el sistema tradicional o estándar de temperatura estándar de menos 20 a 50, que este nos permite densidades de 0,3, pero nos permite una densidad de llenado mayor. ¿Bien? Y los rangos de temperatura para el resto de los componentes de 20 a 65. Y acá un poco lo que importa es la comparación de abajo.
Si nosotros con un Sapphire Plus necesitamos 40 kilos, lo podríamos hacer con un cilindro de 30 litros. En cambio, si nos vamos al Sapphire estándar, nos tenemos que ir a 52 litros. Y para 360 kilos, con 2 cilindros de 180 de Sapphire Plus, en cambio, necesitaríamos 3 cilindros de Sapphire estándar o baja presión. Bien. De vuelta un poco lo mismo, 144 grados, con el sistema actual necesitamos 180, un cilindro de 180, y con un Sapphire Plus nos podemos ir a un cilindro más pequeño de 120 litros, densidad práctica 0,80, porque si no, no tenemos pistón de empuje. En cambio acá nos podemos ir 1,2 y la gente sigue teniendo pistón de empuje. De hecho, nos podemos ir a 70 metros de distancia, cuando con el sistema tradicional solo podemos alcanzar 25 metros. Perdón, una aclaración más. Les decía, el sistema Sapphire Plus, donde realmente se ve el rendimiento, es donde tenemos salas muy grandes y que necesitamos muchos kilos, o donde por algún tema logístico necesitamos poner los cilindros alejados del riesgo. Bueno, aquí nos permite tener tuberías más largas, aunque el riesgo sea pequeño y los kilos necesarios sean pequeños, sí nos permite tener una tubería bastante más larga. Acá un poco más de lo mismo. Si tuviéramos 234 kilos, tenemos que trabajar con 2 cilindros, en cambio con Sapphire Plus con un solo cilindro nos daría, y nos podemos ir a distancias de 50 metros en lugar de 25 de tubería. En resumen, mayores densidades de llenado, contenedores más pequeños, lo que posibilita menores tiempos de instalación y servicio. Nuevo sistema con válvulas selectoras ULFM, diámetro de tubería más pequeños en el sistema. Tenemos un sistema o una opción con rango de temperatura extendido, una gama de productos globales, certificados ULFM y certificaciones europeas, los manómetros con contacto incorporado, las solenoides con interruptor de posición incorporado y el software de diseño propio y adaptado al agente que estamos trabajando. Bien, hasta aquí la presentación. Desde que empecé la presentación, Stephanie me ha ido mandando varias preguntas y vamos a ir contestando en la medida de lo posible. No sé si tienen algún comentario o empiezo nomás a responder las preguntas. Bien, comencemos con las preguntas entonces. Al tener agente NOVEC un GWP1, ¿esto quiere decir que tiene el mismo nivel de contaminación que el CO2 o tiene el mismo nivel de efecto invernadero? Tiene el mismo nivel de lo que es efecto invernadero que el CO2 en cuanto a agente como tal. Después hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta cuando se va a hablar de impacto ambiental, es cuántos cilindros necesito para proteger la misma sala con CO2 comparado con un agente NOVEC. Si tengo más cilindros, tengo un cierto impacto por la fabricación y el metal que utilizo para esos cilindros y el espacio ocupado, pero esas son consideraciones bastante más complejas para hacer. Bien. Segunda pregunta. ¿A qué temperatura se descompone y pasa a ser riesgoso para las personas? De vuelta, lo que dice la norma es no exponga al personal a contacto con este tipo de agentes. Evacúe antes de la descarga. Si tiene una descarga accidental, por lo tanto estamos pensando que la descarga accidental se dio sin fuego, fue una descarga porque alguien activó mal una alarma o había un sensor mal calibrado o alguien programó mal una central o alguien, como pasó, antes de salir de sala, en lugar de
tocar el botón de salida apretó un botón de disparo del agente. En ese caso, el personal puede estar expuesto hasta 5 minutos. El agente en contacto con el fuego descompone y normalmente, no sé específicamente en LOVEC, los HFC sí generan ácidos fluorhídricos y clorhídricos. El LOVEC específicamente habría que ver un poco la composición, no lo tengo claro, pero sí generan sustancias tóxicas y peligrosas. Pero eso es en contacto con la llama. O sea, el agente que estuvo íntimamente ligado en la llama, y no es que ese agente después se dispersa por toda la sala, sino que más bien queda circunscripto, remitido a los puntos donde se dio el fuego. Insisto, no tengo datos específicos del NOVEC, pero sí para el FM200 y para el HFC 125 hay estudios luego de la descarga de las sustancias que se generan, clorhídricos y fluorhídricos, y cómo eso daña algunos elementos de la sala, por ejemplo, afecta algunas plaquetas electrónicas en lugares puntuales o afecta vidrio en lugares puntuales. No es que se genera clorhídrico y se dispersa por toda la sala, y no, es más bien en los puntos calientes y bastante reducido. Por lo menos son los estudios que hay hasta ahora. ¿Quién carga los cilindros a 70 bar? En Chile, digo, FitFlow en sus ubicaciones, Chile, Perú, y Argentina, perdón, que estoy leyendo varias cosas a la vez. La capacidad para cargar a 70 bar, tendríamos que verla hoy cómo están disponibles. Hay todo un programa desarrollado para poder tener localmente capacidad de carga a 70 bar. Teníamos un programa desarrollado para febrero, marzo, abril. Podrán entender que con la situación actual el programa está un poco detenido y no tengo claro cuál va a ser la situación o la programación a futuro. En definitiva, no es demasiado complejo. Los cilindros de nitrógeno a nivel industrial vienen cargados a 100 bar. Trabajan entre 150 y 200 bar, por lo tanto, cargar un cilindro a 70 bar no es una complicación extrema. Simplemente hay que tener entrenamiento y los equipos. No me están corriendo las siguientes preguntas. Esperen un minuto. ¿Cuál es el valor de rigidez eléctrica que maneja la gente? No tengo idea cuál es la rigidez eléctrica. Yo entiendo que no se hacen estos estudios, simplemente lo que pide ULFM es, se hace la descarga con equipo eléctrico y si no se produce daño eléctrico, no se produce arco, no se producen descargas, es un pasa no pasa. No se hacen medidas de rigidez, se hace un pasa no pasa. No sé si la pregunta viene relacionada a qué voltaje pueden trabajar estos agentes. La norma NFPA 2001 limita el uso de estos agentes hasta 480 volt, y hay algunos estudios y hay algunos documentos de 3M de aplicaciones a mayores voltajes y algunas recomendaciones. Bien. Si los cilindros están presurizados a 70 bar, entonces están considerados alta presión. Sí, por supuesto. Cualquier cosa que esté cargada por encima de, creo que la norma dice 30 bar o algo de eso, ya es considerado baja. En la industria se considera hasta 24 bar baja presión, y por encima de los 24 bar, 30, 40 o 70, que es más o menos el estándar que usan todos los fabricantes, ya es considerado alta presión. En Argentina, ¿qué empresa recarga Novec 1230? Podemos verlo con la gente de FitFlow, de Cañocider. ¿Se pueden hacer varios sectores con una sola batería? Si tenemos varias salas a proteger, podemos hacer varias cosas. O hacer una única descarga a todas las salas,
o podemos hacer una batería y poner direccionales para proteger distintos cuartos. ¿Cuál es la solución? Depende del riesgo. Hay clientes que tenían 3 salas muy pequeñas y podían, en lugar de poner 3 cilindros, optaron por poner un cilindro solo y hacer una descarga a las 3 salas simultáneas. Hay clientes que tenían que proteger 4 salas de 800 metros cúbicos cada uno y optaron por poner una única batería y 4 direccionales. Hay clientes que tienen una sala de 800, una de 400 y una de 200 y optan por poner una única batería con 3 direccionales, descargando la cantidad de cilindros proporcional al riesgo que debamos atender. Las soluciones son varias y variadas, habrá que hacer un estudio del tema. Hay válvulas direccionales con actuación eléctrica, nosotros particularmente no trabajamos este tipo de direccionales, las direccionales nuestras se activan con una señal eléctrica, lo que es la solenoide para seleccionar la direccional y por una descarga de pistón neumático, lo que es la válvula propiamente dicha. Bueno, ¿quién recarga cilindro de 70 bar? Ya lo vimos. Bien, ¿en qué consiste el mantenimiento de estos equipos? Tanto sea a nivel de fabricantes como a nivel de la normativa, hay protocolos de mantenimiento de los sistemas. No es el tema de esta presentación, rápidamente voy a mencionar algunas cosas mínimas. La norma pide como distintos niveles. Un nivel primario que sería un control visual de manómetros, estado general de los cilindros, corrosión de piezas metálicas, latiguillos, tubería, una inspección visual de que la tubería diseñada, instalada y en el transcurso del tiempo siga siendo la misma, que no haya habido un corte porque pasó otro equipo, pasa una bandeja de cables y cortaron una tubería. Y esto se lo menciono porque pasó, no es un invento, nos pasó en una instalación, nos cortaron una cañería para poner una mampara. Eso sería un primer nivel de inspección. Un segundo nivel, que si mal no recuerdo es semestral, la norma nos pide que pesemos los cilindros semestralmente y hagamos todos los controles anteriores adicionales y una vez por año, un tercer nivel sería una vez por año hacer un Dorfan-Test, una prueba de estanqueidad de la sala anualmente. Eso ya es más a lo que es el sistema en general y hacer todas las anteriores y además hacer una prueba de estanqueidad de la sala y una vez cada 5 años la norma pide hacer un test hidráulico de lo que son las mangueras. Y también hay, cada 5 años se pide hacer una inspección. Antes se pedía una prueba hidrostática de los cilindros, eso fue sustituido por hacer una inspección visual con un protocolo establecido de los cilindros y ese protocolo es muy riguroso y entre otras cosas dice si usted encuentra un punto de óxido en el cilindro tendrá que ver si existen puntos cercanos y dónde es ese punto y qué profundidad tiene y cómo evolucionó y en función de eso autoriza a no necesitar una prueba hidrostática. Es un repaso muy rápido de los mantenimientos que se necesitan. Al detalle hay que ir a la norma, pero básicamente son esas pruebas. Y sí, en la puesta en servicio hay todo un protocolo de entrega que entre otras cosas pide un barrido de la cañería, si las cañerías tienen muchas bifurcaciones, y pide también una prueba de presión de la cañería, tapar toda la cañería, darle presión, no me acuerdo si son 10 o 20 bar, y controlar que durante 10 minutos no haya habido una baja de más de un 20% de la presión. Estoy más o menos hablando de memoria para que sepan por dónde van los detalles, los datos, las presiones y demás. Hay que consultarlo en norma para ver preciso en qué consiste. Bien. Existe una consideración especial para las tuberías del sistema Plus versus los sistemas estándar. Sí y no.
hay que ver un poco las consideraciones del manual del fabricante. Normalmente se trabajan con tuberías Schedule 40 como los sistemas de baja presión y para algunos casos, para algunos diámetros particulares se pide Schedule 80. Pero eso es, hay que ir al manual del fabricante, depende de varios factores, depende de los diámetros de las tuberías, depende a veces de la densidad de llenado que se esté utilizando los cilindros y también depende si el sistema es de descarga normal o descarga extendida. Hay 2 o 3 parámetros que hay ciertas consideraciones. En algunos casos se usa la misma tubería, Schedule 40, y en algunos casos sí se sube a Schedule 80. NFPA 2001 o NFPA 75 hace una recomendación de ubicación de los cilindros con agente extintor. La NFPA 2001 maneja 2 terminologías, maneja el should y el shall, el debe y el puede. En cuanto a la ubicación de los cilindros, el shall y el should deberían. La NFPA 2001 recomienda dice que los cilindros deberían estar afuera de la sala, pero no es mandatorio, o sea, pueden estar dentro de la sala. La norma dice que la mejor solución es fuera porque permite, por ejemplo, tener un disparo manual sin tener que hacer el disparo y después evacuar la sala, estar dentro de la sala. Pero no es mandatorio. Puede estar adentro o afuera, no es mandatorio. La mejor solución es fuera. Eso es lo que dice la norma. El software de diseño es gratuito. Al momento de hoy el software de diseño está al alcance únicamente de los distribuidores. No hay al momento de hoy no está pensado al momento de hoy abrir la disponibilidad de los software a cualquier usuario. Al momento de hoy. ¿Qué relación existe entre el margen de seguridad y el porcentaje de concentración? Es un poco lo que veíamos hoy. Nosotros usamos el agente al 5%, normalmente, o en realidad 4 y algo, pero para hacer números fáciles al 5%, y la norma nos dice que el no a él está por el 10%. Por lo tanto, podríamos errarle en la cantidad de gente y poner el doble de la cantidad de agente y recién ahí estaríamos entrando en una situación de seguridad complicada para las personas. O sea, los márgenes de seguridad y el porcentaje de concentración es eso que se maneja, es concentración al 5%, el límite de toxicidad al 100%, eso prácticamente es un 200% de margen de seguridad. El sistema de detección es similar al tipo de detección y alarma convencional, sí, esto va ligado a una detección. La detección, la única condición es que el panel de detección que se use sea un panel que tenga release, que tenga disparo. Puede ser convencional, puede ser direccionable, puede estar vinculado a una detección por aspiración. Siempre se usa detección cruzada, eso sí es importante. Tiene que haber 2 eventos o una confirmación del evento para hacer la descarga. La detección cruzada puede ser por zonas. Pongo 4 detectores, 2 detectores de una zona, 2 de otro. Puede ser combinando detección por aspiración, una aspiración general en sala o una aspiración en el retorno de los aire acondicionados, combinando con una detección en techo puntual. Puedo combinar detección de humo con detección de calor. Puedo hacer lo que quiera siempre y cuando sea detección cruzada, el panel sea de release y el sistema nos dé una fiabilidad de detección de incendio y de disparo, una detección temprana del incendio, una detección en el incendio incipiente y un disparo temprano del sistema.
Los accesorios de las tuberías coste reducción deben ser necesariamente clase 300. Sí, pero de todas maneras esto hay que mirarlo en detalle en el manual, por lo mismo que decía de las tuberías. No lo tengo en la cabeza, pero tengo idea que sí, que se usa todo clase 300, lo que sí cambia en algunos casos la tubería es Schedule 80. El NOVEC que es posible utilizarlo para salas de baterías, sí, hay que ver para qué tipo de salas de baterías. Para qué son las baterías de litio puede utilizarse, pero solamente para proteger de lo que es un incendio externo de la batería, no el fenómeno que se llama, creo que es runout, de la batería, no protege al runout de las baterías. Una sala de baterías sí se puede utilizar, hay que ver cuáles son las condiciones de esa batería, cuáles son los tipos de batería, pero en general sí. ¿Es necesario diseñar una caseta de almacenaje para esos cilindros? Depende, si los cilindros van a quedar al exterior, es recomendable que no queden a la intemperie, sobre todo para preservar la vida útil de los cilindros. Y, por ejemplo, nos ha pasado en un caso que los cilindros se instalaron en techo, a la radiación solar y dentro de una protección de un armario metálico con puerta de vidrio. Hubo unos días de calor extremo y prácticamente los cilindros llegaron a 48, 49 grados. Por suerte no hubo una descarga. Finalmente el cliente lo que optó fue por ponerle un frente espejado y ahí bajó la temperatura y no tuvimos mayor problema. Una caseta especial, no, protegerlos de la intemperie es recomendable, estamos yendo a favor de la vida útil del sistema. ¿Tienen servicio técnico para los cilindros en provincia? Eso habría que verlo directamente con la gente de Caño Cider. Les recomiendo que se pongan en contacto directamente con Caño Cider en Argentina. ¿Las pruebas de Orphan Test están exigidas cada año o es una recomendación? Están en la NFPA de 2001 como mandatorias. Al momento de la instalación es mandatorio. Y lo del año lo debo, hay que revisar la norma, pero estoy casi seguro que son mandatorias anualmente. Hay que mirarlo en la norma en detalle. Tengo idea que sí, no me acuerdo ahora de memoria. La aplicación de estos agentes es solo para fuego clase C, no puede ser para fuegos clase A o B o C. Lo que sí hay que tener en cuenta son las concentraciones de diseño. Para fuegos clase C, las concentraciones son las que más tenemos en la cabeza. Para fuegos clase B hay que mirar la norma. No para todos los tipos de fuego clase C, B son las mismas concentraciones. En la norma europea principalmente hay tablas para los distintos tipos de combustible, la concentración que se usa. ¿Qué norma se puede consultar para los mantenimientos de los sistemas? NFPA 2001 seguro y normalmente manual del fabricante. Consultar con el proveedor los manuales específicos. ¿Cuál es la altura máxima de la tobera para el sistema Plus? De vuelta a esto es por manual, si mal no recuerdo, 4,3 metros. Si tenemos más de 4,3 metros de sala, deberíamos irnos a una doble fila de toberas. Bien, déjenme ver, creo que contesté todas las preguntas. Sí, todas las preguntas que me pasaron están contestadas. Vamos a hacer un pequeño repaso. Bien. Todas las preguntas contestadas. No sé si hay alguna pregunta más. Me siguen mandando preguntas. Así que acá tenemos una más. Puede usarse en laboratorios de hidrocarburos y centros de control de motores. Sí, podrían usarse, pero en general para centros de control de motores, la aplicación que yo más visto ha sido más por el lado de, y para laboratorios también,
porque el tema de los laboratorios es qué sustancias manejan y no están estudiadas todas las interacciones que puede tener con los agentes. Para laboratorios en general, la recomendación principal es usar agentes inertes, no reaccionan con ningún tipo de sustancias, entonces tenemos un poco más de tranquilidad en cuanto a la descarga, que no haya una reacción con alguna sustancia que maneje el laboratorio. Y para centro de control de motores normalmente también es la misma recomendación. En las cabinas de los motores en general se usa CO2 por un tema económico, y si a mí me dieran elegir, yo para centros de motores preferiría trabajar con inertes. Me parece una solución mejor. Se podría hacer con zafiro, no es la solución que a mí personalmente más me simpatiza. Cuando tienen doble fila de toberas, ¿cuál es la mayor altura? No está limitado por manual o por norma la altura máxima de la sala. Lo único que se dice es, si yo tengo más de 4,3, poner una fila 4,3, y si tuviera más de 12 metros debería poner 3 filas. Al momento no hay ninguna consideración que haya una altura máxima, por lo menos en los manuales y en el NFPA 2001 yo no tengo ninguna consideración. Si es un caso puntual, ahí lo que haríamos es consultar con departamento técnico, y en todo caso consultaríamos con lo que son los laboratorios de certificación. Bien, no me están llegando más preguntas. Ok, me confirman que no hay más preguntas. De mi parte, simplemente agradecerles haber asistido al seminario. Seguiremos en tiempos de COVID desarrollando este tipo de actividades, y bueno, en algún momento podremos ir a visitarlos por los diferentes países. Y cualquier información o consulta puntual que tengan, nos las hacen llegar a través de la gente de FeedFlow Caño-Cider, y con gusto podremos atenderlos. Lo mismo si tienen proyectos puntuales que desarrollar. Estamos en un momento inmejorable para poder darle apoyo. Estamos desarrollando conversaciones por Zoom, por Windows Teams, por Skype, por WhatsApp, por el medio que sea. Estamos con disponibilidad para poder apoyarlo en cualquier proyecto que tengan, para poder desarrollarlo y poner toda nuestra información técnica a vuestra disposición. Muchas gracias y los dejo para el cierre. Muchas gracias, Diego. Bueno, eso fue todo por hoy. De tener alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, recuerden que pueden escribirnos a FeedFlow mediante el correo de info@feedflow.com.pe. Este webinar es grabado y pueden ubicarlo en nuestro canal educativo que se llama FeedFlow Fire School. Para acceder, pueden ingresar a nuestra página web de www.feedflow.com.pe. Por último, para inscribirse a los próximos webinars, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn. Pueden ubicarnos como FeedFlow Perú. Mi nombre es Stephanie y el día de hoy hemos presentado ventajas del uso de Sapphire Plus a cargo de Diego Caligari. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias a todos. Buena tarde.